Nunca imaginé que el momento más desconcertante de mi vida llegaría al abrir una vieja caja de cartón. Esa caja, llena de cartas amarillentas y deterioradas por el tiempo, se encontraba en el desván de la casa que mi padre había dejado atrás. Yo había crecido sin saber mucho de mi madre, quien nos había dejado cuando apenas tenía 13 años. En su lugar, quedó mi padre, quien se encargó de criarnos con amor, pero también con una dureza que no se podía negar. Era su manera de protegernos. Y, aunque nunca nos faltó nada material, la ausencia de mi madre siempre se sintió como un vacío profundo. Desde pequeña, me había contado historias sobre ella, las pocas que él quería compartir, pero siempre con una mezcla de dolor y resentimiento. La imagen que tenía de mi madre era de alguien que simplemente nos abandonó. Lo peor fue que nunca tuvo la oportunidad de explicarse. Cuando ella se fue, se llevó las palabras necesarias para cerrar ese capítulo, y nunca hubo una conversación que resolviera las preguntas que rondaban mi mente durante años. Solo el silencio. La tarde que encontré esa caja, me sentía especialmente nostálgica. Había regresado a la casa familiar después del funeral de mi padre, el hombre que había sido mi roca y mi única referencia. Lo vi partir, sabiendo que su corazón aún llevaba la herida abierta, esa que nunca sanó, y que él nunca me había permitido entender. Decidí explorar el desván, buscando quizás alguna pertenencia que me ayudara a darme paz. Mientras revisaba las viejas cajas de recuerdos, mis dedos rozaron la superficie rugosa de una caja especialmente grande y polvorienta. La saqué y, al abrirla, la visión de esas cartas me paralizó por un momento. ¿Por qué mi madre había escrito tantas cartas? Y más importante aún, ¿por qué nunca me las había dado? Comencé a leerlas. Al principio, solo pude distinguir las palabras de una mujer que luchaba por encontrar su lugar en un mundo al que parecía no pertenecer. Las cartas hablaban de una mujer vulnerable, con miedo, pero con la esperanza de que algún día regresaría. Pero también estaban llenas de tristeza, rabia y arrepentimiento. Mi madre, en esas cartas, no era la figura que yo había conocido solo a través de los relatos distorsionados de mi padre. Carta 1. Querida Lucía, han pasado tantas cosas desde que te dejé. Cada día me pesa, pero siento que debo contar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Tu padre nunca me entendió, y yo, asustada y perdida, tomé la decisión más difícil de mi vida. Si pudiera regresar, lo haría. Pero la vida me ha llevado por caminos que no puedo cambiar. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Nunca. Cada día, la culpabilidad me consume y no puedo perdonarme. Mi respiración se aceleró al leer esas palabras. Nunca dejé de amarte. No sabía cómo procesarlo. Mi madre, la mujer a quien había acusado durante tanto tiempo de abandonarnos, no solo se había ido porque quería, sino porque también había sufrido. Yo siempre había pensado que se había ido sin mirar atrás, que no se preocupó por nosotros, pero ahora, al leer sus palabras, la realidad comenzaba a desmoronarse. Carta 2. Querida hija, es tan difícil explicar todo lo que sucedió, pero quiero que lo sepas. Tomé decisiones por miedo, por no sentirme capaz de ser la madre que necesitabas. Fui egoísta y dejé que mi inseguridad me arrastrara lejos de ti. No sé si algún día podré perdonarme por lo que hice, pero espero que puedas comprender que fue por amor, aunque mi forma de actuar fue equivocada. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas mientras leía. No podía comprender cómo, a pesar de haber tenido tantas oportunidades para darnos esas cartas, ella nunca lo había hecho. Quizás si hubiera llegado a tiempo, quizás si su arrepentimiento hubiera sido escuchado, las cosas habrían sido diferentes. Seguí leyendo una tras otra, cada carta revelaba una faceta más de su dolor y arrepentimiento. Mi madre no solo había partido por razones personales, sino también por las circunstancias que la rodeaban, la presión de ser madre y esposa en un entorno que la desbordaba. De repente, algo llamó mi atención. En una de las cartas, mencionaba una pequeña ciudad en el norte, un lugar donde, al parecer, había estado viviendo por años. Y allí estaba la respuesta que no esperaba. Si algún día tienes la valentía de buscarme, sabrás dónde encontrarme. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Debería ir? ¿Realmente estaba lista para enfrentarla? ¿Y si todo lo que había leído era solo una ilusión? La rabia y el miedo empezaron a luchar dentro de mí, pero había algo en el fondo de mi corazón que me decía que tenía que hacerlo. Tal vez no podía perdonarla de inmediato, pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender. Continué leyendo las cartas, una tras otra, tratando de entender lo que había sucedido. Cada palabra parecía pesar más que la anterior, y no podía evitar sentir una mezcla de emociones: dolor, confusión, enojo. Pero también, por primera vez, un pequeño rayo de esperanza.
Tal vez había algo más allá de la imagen que mi padre me había inculcado de ella. Tal vez mi madre no era solo la mujer que me había abandonado sin razón alguna. Tal vez tenía razones más complejas para tomar esa decisión. Había una carta en particular que llamó mi atención. Era más reciente que las demás, escrita pocos meses antes de su partida. Su letra estaba temblorosa, como si estuviera luchando con cada palabra. La leí varias veces, tratando de comprenderla. Carta 3. Lucía. Hoy he recibido noticias que me han dejado devastada. Mi salud ya no es lo que era, y la idea de enfrentar mi propia muerte me aterra. Pero lo que más me atormenta es que no puedo vivir con la idea de que nunca te he explicado por qué me fui. No sabes lo mucho que me pesa no haber sido capaz de ser la madre que necesitabas. Cada día me culpo por no haber encontrado la fuerza para regresar. No soy digna de tu perdón, lo sé, pero aún quiero que sepas que siempre te he querido. Nunca dejé de pensarte. A veces, incluso en mis sueños, regreso a la casa que compartimos, y te veo a ti y a tu hermana. Pero cuando despierto, la realidad me aplasta de nuevo. El dolor en esas palabras era tan palpable que me sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. Durante años, había creído que mi madre simplemente se había olvidado de nosotras, que nos había dejado atrás sin remordimientos. Pero ahora, al leer esas cartas, al sentir el dolor que brotaba de cada palabra, entendía que las cosas no eran tan simples. Las cartas hablaban de su lucha constante con la depresión, de cómo se sintió atrapada en una relación que no la comprendía, de cómo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo encontrar la manera de equilibrar su vida personal con las expectativas que la sociedad y su familia le imponían. Hablaba también de la culpa que sentía por no haber podido ser la madre que soñó ser para nosotras. Yo no sabía cómo responder a todo eso. Estaba abrumada, no solo por la revelación de una mujer llena de arrepentimiento, sino también por la idea de enfrentar lo que podía ser una segunda oportunidad para sanar, o tal vez para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. Había vivido tantos años odiando lo que representaba, y ahora, me encontraba ante una versión de mi madre que no reconocía. ¿Qué hacer con todo esto? Decidí que necesitaba descansar y pensar. La idea de buscarla parecía cada vez más real, pero había algo en mí que aún me decía que debía tomarme mi tiempo. ¿Cómo podría perdonarla? ¿Cómo podría entenderla después de todo lo que había hecho? Pero a la vez, la curiosidad me consumía. Sentía que, si no la buscaba, siempre me quedaría esa pregunta en el aire, esa inquietud que nunca podría resolver. Al día siguiente, me desperté temprano, con la cabeza llena de pensamientos. Me dirigí hacia el viejo escritorio de mi padre, donde solía encontrar sus documentos y notas. Busqué entre sus papeles y, al final, encontré lo que buscaba, una dirección. Era la misma ciudad que mencionaban las cartas, el lugar donde mi madre había estado viviendo. Allí estaba la clave. La ciudad estaba a unas horas de distancia, y aunque mi corazón palpitaba con fuerza, supe que era hora de tomar una decisión, tomé la decisión. A pesar de la tormenta de pensamientos que me azotaba, sentía que no podía quedarme con la duda. Tenía que buscarla. Tenía que ver con mis propios ojos a esa mujer que, durante tanto tiempo, solo existió en mis recuerdos distorsionados. El viaje fue largo y silencioso. Cada kilómetro que recorría me acercaba a la ciudad donde mi madre había encontrado refugio, pero a su vez, me alejaba de la imagen que tenía de ella. Los recuerdos de mi niñez, esos recuerdos de una madre distante y ausente, comenzaban a desvanecerse mientras nuevas imágenes, basadas en las palabras de sus cartas, iban tomando su lugar. Al llegar a la ciudad, un sentimiento extraño me envolvió. No era el alivio de encontrar las respuestas que había buscado durante tanto tiempo, sino una mezcla de temor y curiosidad. Sabía que el encuentro con mi madre sería como abrir una puerta que llevaba cerrada años. No sabía qué iba a encontrar, ni cómo iba a reaccionar. Solo sabía que necesitaba hacerlo. Me dirigí hacia el pequeño hospital donde supuestamente se encontraba. El edificio era sencillo, casi olvidado en el tiempo, como si la vida allí transcurriera sin prisa. Mi corazón latía desbocado mientras preguntaba por ella en la recepción. El recepcionista me miró con algo de sorpresa, pero después de unos momentos de duda, me indicó la habitación. Cada paso que daba hacia esa habitación me sentía más insegura. ¿Qué diría? ¿Qué haría si ella no quería verme? O peor aún, ¿y si las cartas no eran suficientes para justificar su abandono? Llegué a la puerta de la habitación. Estaba a punto de tocar, pero algo me detuvo. Un murmullo suave provenía de dentro. ¿Lucía? Era su voz. Reconocí ese tono, aunque estaba envejecido, algo quebrado, pero era inconfundible. Sentí una presión en el pecho. Mi madre estaba ahí, esperándome, sin saber cómo,
pero esperándome. Empujé la puerta lentamente. La vi. Estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Sus cabellos grises caían suavemente sobre su rostro, y aunque sus ojos mostraban signos de dolor y cansancio, había algo en su expresión que me pareció familiar. Quizás era el reflejo de su amor reprimido, ese que me había negado a reconocer durante años. Cuando ella me vio, sus ojos se abrieron con asombro. No dijo nada al principio, solo me observó como si dudara de lo que estaba viendo. Yo también la miraba en silencio. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Las palabras que había ensayado en mi mente desaparecieron. No sabía por dónde empezar, ni qué decir. Solo había llegado para obtener respuestas, y ahora que las tenía frente a mí, me sentía vacía. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «Lucía». Su voz era suave, casi temblorosa. «No sé si me perdonas, ni si algún día podré explicarlo todo. Pero... gracias por venir». Me senté en una silla frente a ella, sin saber qué hacer con mis emociones. Las cartas me habían dejado con un nudo en el estómago, y ahora, al estar frente a ella, las palabras seguían atrapadas en mi garganta. «Lo leí todo», le dije finalmente. «Las cartas, mamá, todo lo que escribiste. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué nunca viniste? Si me amabas tanto, ¿por qué no volviste a casa?» Ella cerró los ojos por un momento, como si cada palabra que pronunciara le doliera. Cuando los abrió, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lucía», empezó, su voz quebrándose. «No fui capaz de regresar porque temía que si lo hacía, solo te haría daño. Te amaba tanto, pero me sentía tan perdida. No sabía cómo afrontar mi propia vida, mucho menos ser la madre que necesitabas. Sentí que te estaba haciendo más daño estando cerca que alejándome. Pero nunca dejé de pensar en ti. Cada día, cada minuto». Su voz se desvaneció mientras hablaba, y no pude evitar sentir un dolor profundo al escucharla. La imagen que tenía de ella como una mujer egoísta comenzó a desmoronarse. No era la mujer que me había dejado atrás por indiferencia. Era alguien que, como todos, había luchado con sus propios demonios. Pasaron unos minutos en los que ambos nos quedamos en silencio. Al final, la miré a los ojos, y fue entonces cuando entendí que las respuestas no siempre llegan en el momento en que las buscamos, sino cuando estamos dispuestos a enfrentarlas, sin importar lo doloroso que pueda ser. «No sé si puedo perdonarte, mamá», le dije con sinceridad, «pero lo intentaré. Por lo menos, sé que no te fuiste por gusto. Y eso lo puedo entender». Ella sonrió débilmente, agradecida por mis palabras. Sabía que no era un perdón completo, pero también sabía que era un paso. Un paso hacia la sanación, hacia una reconciliación que había sido demasiado tarde, pero que al menos había llegado. Salí del hospital esa tarde con una sensación extraña de liberación. Había encontrado respuestas, sí, pero también había descubierto que el perdón no siempre es sencillo ni inmediato. A veces, es un proceso largo, que requiere tiempo, y sobre todo, la voluntad de sanar. Mi madre y yo nos prometimos que seguiríamos en contacto, que intentaríamos reconstruir algo de lo que se había perdido. No sabía si alguna vez lo lograríamos, pero por primera vez en muchos años, sentí que ya no cargaba con el peso del resentimiento.